No. Ahora, pues muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ok. Bien. ¿Me puedes confirmar, Pau, que se ve bien? Sí, todo correcto. Sí, perfecto. Bien, pues en esta sesión lo que vamos a hablar es sobre metodologías para la mejora continua. Aquí os presento un poco el objetivo de la sesión de hoy. El objetivo sobre todo es doble. Por un lado es entender cuáles son las metodologías de mejora continua que existen actualmente, pero sobre todo, y tan importante como entenderlas, es caracterizar el entorno en el que se van a aplicar, porque como vamos a ver durante la jornada, durante la presentación, es tan importante entender las metodologías como ver su adecuación al entorno en el que estamos trabajando. Porque solamente cuando entendemos ambas cosas es cuando tenemos una cierta garantía de éxito. Bueno, aquí os he puesto una pequeña presentación sobre mi experiencia. Yo he trabajado como director de operaciones durante muchos años en varias empresas y implantando técnicas de Industria 4.0 en los últimos años, acompañando a las metodologías Lean, Agile, QRM, que es probablemente una de las más nuevas que se ha añadido, y Six Sigma también, y pues desde hace unos pocos años también como asesor de la Generalitat en los cupones de innovación. El hecho de esta experiencia me ha hecho ver que muchas veces las metodologías de mejora continua tienen que ver con lo que cada uno conoce. Y como director de operaciones me he encontrado con empresas que venían a verme para aportarme posibilidades de hacer mejora continua, que venían con su metodología de mejora continua. Incluso cuando yo tenía pues un cierto resultado positivo en una empresa e intentaba trasladarlo a otra empresa, pues me encontraba que metodologías que me habían funcionado bien en un sitio, cuando lo trasladaba a otro, no funcionaban bien. Incluso empresas del mismo sector. Pero que donde realmente la aplicación de la metodología, sorpresivamente, pues no daba el mismo resultado. Dejadme que os hable un poco sobre Online, la empresa en la que colaboro. Online es una empresa dedicada a tres, dijéramos, ámbitos complementarios. El primero es el de la implantación de proyectos de mejora en muchos sectores. Es una empresa que lleva trabajando muchos años, ha implantado en más de 100 empresas, más de 200 proyectos. Hemos hecho miles de horas de formación en sectores muy diferentes, y esto nos ha dado esta posibilidad de hacer esta reflexión interna, de ver cuál es el diagnóstico necesario hacer para aplicar la metodología correcta. También tenemos una serie de plataformas de gestión del conocimiento que se llama Academy, que permite gestionar el conocimiento de la empresa en formato digital, en vídeos, y elaborar contenidos para asentar este conocimiento de la empresa. Y después tenemos una serie de aplicaciones móviles que sirven como herramienta para facilitar la implantación de técnicas de mejora continua como las 5S, como TPM o como Kaizen, pero también otros elementos de gestión, como por ejemplo es la prevención de riesgos laborales o las auditorías o la gestión de polivalencia de las personas. Estos son herramientas de gestión que facilitan la comunicación y la gestión ágil sin toda la parte administrativa en la empresa. Bueno, en la web de Online, que os invito a que la visitéis, es www.olean.com, tal como podéis ver aquí en la pantalla, hay mucha más información sobre estos temas. Bien, las 4 metodologías que vamos a ver un poco en detalle en esta sesión son estas 4 que podéis ver aquí: Lean Manufacturing o Lean Management, Six Sigma, Agile y QRM. Probablemente muchas de ellas ya las conoceréis, algunas como QRM son un poco más nuevas, se han incorporado en los últimos 10-15 años, pero el objetivo aquí
es que cuando uno pone en marcha una metodología de mejora continua o tiene que poner en marcha un proceso de mejora continua, sea porque como director general o como manager siente la necesidad de mejorar, o bien porque desde recursos humanos o desde una dirección específica de mejora continua se le encarga liderar este proceso de mejora continua, pues el sentimiento que nace después de tener este encargo, de tener esta visión, no sea este, ¿vale? El de que la fuerza me acompañe o que la fuerza te acompañe, porque va a ser algo difícil y complicado, sino todo lo contrario, que sea realmente un camino hacia el éxito con una cierta metodología y por lo tanto que nos dé pues ganas, que nos sintamos con fuerza y con la ilusión de poderlo llevar a cabo. Eso me hace pensar también a otra parte de la mejora continua, que es la de la respuesta a las amenazas o las oportunidades que hay en el exterior. La situación que tenemos actualmente pues ya era inestable, incierta, bueno, buca, como se dice actualmente con este acrónimo que tan de moda se ha puesto, pues la mejora continua responde a esta oportunidad. Yo que soy optimista de raíz, pienso que incluso las amenazas son una oportunidad si las sabemos gestionar bien. Si las sabemos gestionar desde nuestras competencias, desde nuestras fortalezas, una amenaza puede ser una oportunidad también. Y se trata de realmente analizar bien esa oportunidad o esa amenaza, analizar cuáles son nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, evidentemente, y a partir de las fortalezas buscar una forma de responder a esa amenaza y convertirla en una oportunidad. Y de eso voy a intentar dar aquí algunas pinceladas. Esto intenta ser el resumen de todo lo que vamos a hablar hoy. Me gustaría que lo pudiéramos aterrizar, que cada uno de vosotros lo pudiera aterrizar en este slide, porque realmente aquí vamos a ver el resumen de todo lo que vamos a hablar hoy. Existen situaciones diferentes para cada empresa. Podéis tener un proceso que sea repetible, con eso quiero decir que sea un proceso en batch, con referencias que se van haciendo de forma repetitiva y que tenga una baja variabilidad. Y en baja variabilidad hablaremos exactamente qué quiere decir. Aquí aplicaremos Lean y estas técnicas y estos objetivos. Cuando el proceso es muy estable y realmente estamos hablando de fabricación de tarjetas electrónicas, por ejemplo, en un cliente con el que estuvimos trabajando hace poco, o algo similar en el cual bueno, hay un proceso de diseño muy pesado originariamente y por lo tanto el cambio no se hace hasta que el proyecto se agota en el tiempo. Aquí aplicaremos Six Sigma. Cuando es un proceso de diseño, y ahora nos vamos un poco a las antípodas de lo que hablamos hasta ahora, estaremos hablando de Agile con todas estas herramientas como Scrum, Kanban o una combinación de ambas. Y cuando es un proceso repetible, y aquí dijéramos ese es el último llegado a la familia de metodologías de mejora continua, porque hemos visto que en procesos que son repetibles, pues del mundo del automóvil, por ejemplo, o no, de otros entornos como el textil o las artes gráficas o cualquier otro, pero donde la situación actual no se ha puesto mucha variabilidad, aquí es donde QRM tiene mucho que decir. Y QRM, lo veremos más adelante, se basa en dos pilares importantes que son la confianza en las personas y la gestión del tiempo o el ahorro de tiempo más que el ahorro de costes, aunque va ligado también con el ahorro de costes. Dejadme que haga un paréntesis antes para que antes y después de empezar con una metodología de mejora continua hablemos de qué cosas pasan antes y después. Una cosa que pasa antes, y es que hay una serie de personas que dirigen la empresa o una dirección general que tienen ciertas ideas sobre qué se puede hacer en mejora continua, qué mejoras se pueden hacer y cómo se podrían hacer. O que hay una dirección funcional que tiene el encargo de realizar la mejora continua y también tiene ideas de cuál es la metodología que se puede utilizar o que conoce. Aquí es una de las partes en las que cuando bueno, empezamos la colaboración con una empresa, realizamos una tarea previa y es la de entender el modelo de negocio de la empresa. Hay empresas que esto, que es el Business Model Canvas, que probablemente muchos de vosotros conoceréis ya,
ya lo tienen hecho. En otros casos no está hecho y invertimos un poco de tiempo en hacerlo. Este es Business Model Canvas. Con el objetivo de definir bien cuál es el enfoque hacia el cliente y cuál es el enfoque hacia los beneficios. Si lo conocéis, sabéis que esta parte de la derecha va muy ligada al enfoque al cliente, segmentación, propuesta de valor, canales de comunicación con el cliente, propuesta de fidelización o de diferenciación, monetización. Y después la parte de la izquierda tiene mucho que ver en cómo gestionamos la generación de beneficio en la empresa. ¿Qué estructura de costes tenemos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué procesos son claves para nosotros? ¿Qué partners tenemos? Todo esto es muy importante para entender bien el negocio. Y para nosotros, como soporte o como partners de la mejora continua, necesitamos entender muy bien el negocio para poder proponer o para poder, conjuntamente con el cliente, entender cuál es la mejor metodología que se adapta al negocio. Y después, ahora hablemos un poco del después. Una vez que la metodología está escogida, una vez que ya hemos establecido qué acciones hay que tomar, es muy importante establecer una métrica clara de cuáles son los indicadores que vamos a utilizar para ver si estamos teniendo éxito o no. Y eso es muy importante para que se constate resultados, para que se constate beneficios tangibles. Es muy importante que tengamos también un listado de pocas acciones pero muy valiosas para podernos acercar al objetivo. Después, como tercer paso, también es clave que sepamos en qué nos estamos desviando de ese objetivo, cuáles son las causas que nos desvían del objetivo y finalmente ir estableciendo estándares, como decimos a veces campos base, de qué es lo que estamos consiguiendo. Esos estándares son muy importantes para que la mejora continua que estamos consiguiendo no retroceda, no involucione en el tiempo cuando dejemos de estar en la empresa. Muchas consultorías tienen esta misma metodología, pero es muy importante que el socio consultor o la empresa que ayuda al proceso no se eternice en una cierta técnica. Para nosotros es muy importante que la colaboración tiene un inicio y un final y la calidad de la colaboración tiene mucho que ver con estas herramientas de darle a la empresa o de colaborar con ella para que se creen estas herramientas de estandarización, porque es lo que va a hacer que la empresa sea independiente, que pueda trabajar y que pueda mantener ese campo base aunque la colaboración deje de existir. Y por lo tanto se puede trabajar en otros proyectos, con lo cual estaremos encantados de continuar trabajando con la empresa, pero la empresa tiene que ser autónoma y tiene que ser capaz de hacerlo por ella misma. El proyecto tiene que funcionar por él mismo. A veces empezamos con cosas muy simples. Empezamos con forrar una pared con papel, con escribir mapas de valor, con hacer paneles muy artesanales y poco profesionales, pero se trata de crear competencias dentro de la empresa y de ser capaces de poder trabajar juntos en algo que dé resultados lo antes posible. Y el otro alto que quería hacer, y con Pau lo hablábamos hace un momento, es que las metodologías de mejora continua solamente funcionan con las personas, solamente. Y frecuentemente tenemos ideas, y a mí me ha pasado en mi vida profesional y creo que es un fracaso del que vale la pena aprender. Tenemos ideas muy buenas de mejora continua y las hacemos sin tener en cuenta a las personas, sin tener en cuenta los ritmos de las personas y las percepciones que cada persona tiene. Bueno, aquí tenemos dos curvas, una es la curva de Fisher y la otra es la curva de Gartner. Son, bueno, en psicología se utiliza mucho y en gestión del cambio también. Y vienen a hablar de esto que decíamos ahora, de las personas, de los sentimientos que las personas tienen delante de un cambio. Y aquí en azul podéis ver muchos sentimientos que las personas tienen, la mayoría de los sentimientos que las personas tenemos delante de un cambio, el sentimiento de ansiedad, de felicidad, de miedo, de amenaza.
y todos pasamos por cada uno de ellos, con mayor o menor velocidad, con mayor o menor capacidad de poderlos reconocer y de gestionarlos también, pero todos pasamos por cada uno de ellos. Y la otra cosa importante es que esto condiciona nuestra velocidad a la cual aceptamos el cambio, que es esta curva de Gartner que podéis ver aquí a la derecha. Entonces, cuando comenzamos las conversaciones con la dirección general o con la dirección de recursos humanos de una empresa, a veces se escucha este comentario de, bueno, pero esta persona no vamos a poder cambiarla o es muy impermeable al cambio o este cambio se ha intentado hacer varias veces y no se ha conseguido nunca. Bueno, en la mayoría de los casos esto tiene que ver, estos paradigmas tienen que ver con la gestión que se ha hecho de esta curva. Y tengo que decir que también en la mayoría de los casos, cuando acabamos el proyecto y hacemos un poco la línea final con la dirección o con nuestro cliente interno dentro de la empresa, el feedback es, ostras, nunca habría dicho que tal persona, bueno, porque la gestión de las personas es clave para que un proyecto funcione. Y un proyecto se tiene que empezar con las personas más innovadoras, con las personas que adoptan el cambio más fácilmente. Estas personas son un motor, son las personas que nos ayudarán a entender cómo se tiene que plantear el cambio y que nos ayudarán en la difusión del cambio. Pero después tenemos personas al final que son rezagados, que son inamovibles, que les cuesta el cambio y estas personas son súper valiosas porque son con ellas con las que podremos hacer los estándares, porque estas personas viven en los estándares y cuando las hayamos convencido, ellos serán los que crearán los estándares para que nuestra mejora en este campo base que decía antes se consolide y no vuelva nunca atrás. Entonces, todos son valiosos, incluso hay veces que esas personas inamovibles o rezagados, bueno, puede ser que abandonen la empresa, pero si conseguimos que se mantengan, son tan valiosos como los adaptadores tempranos que tenemos al principio de esta curva. Nosotros utilizamos la metodología de John Kotter, que es una metodología que está contrastada con muchos proyectos diferentes. Tiene estos 8 pasos y nos sirve para tener en cuenta a las personas, cada uno en el momento adecuado. Nos sirve también para una cosa muy importante, que es para celebrar. Este modelo, una de las partes que tiene importantes es la de celebrar el éxito. Como a nosotros nos gusta mucho celebrar, pues el método nos ayuda a acordarnos de este paso. Bien, ahora sí, ahora ya empiezo con la primera metodología. No sé si en este punto queréis participar en alguna reflexión sobre lo que hemos hablado sobre la estrategia y el método de negocio y sobre la importancia que las personas tienen. Si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta, podemos hacer una parada aquí para esta participación. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, voy a continuar. Adelante. Bien. Hablamos sobre Lean. Lean Manufacturing. La gestión de Lean Manufacturing tiene que ver con la gestión del valor. Cada una de las actividades que tenemos en la empresa, y por eso hacemos el mapa de valor, seguramente esta es la técnica más conocida por todos, todas las actividades que hacemos en la empresa añaden un cierto valor al cliente o en algunos casos no. Entonces, para estos modelos de negocio que son repetibles, que tienen una cierta variabilidad pero que es baja, estudiar los procesos que ya están, que son estables, es importante que sean estables, pues nos lleva a poder ver cuáles de estos pasos están añadiendo valor al cliente y cuáles no. Para eso existe una guía, que es esta que podéis ver aquí a la izquierda, que nosotros utilizamos con este acrónimo de sentimos. A nosotros nos gustan mucho los sentimientos y las emociones de las personas. Entonces, en el acrónimo sentimos está pues cada uno de los desperdicios, de los 8 desperdicios
que tenemos en una cadena de valor de una empresa. Sobreproducción, esperas, no utilizar el talento de las personas, transportes de mercancías, inventarios, movimientos de personas, operaciones que no añaden o que son de mala calidad, o sobreprocesos que no están en los estándares pero que se hacen normalmente. Entonces, en esta metodología es importante crear este mapa de valor, identificar dentro del mapa de valor qué operaciones no añaden valor. Es sorprendente ver el porcentaje de operaciones que no añaden valor cuando se hace este mapa. Si alguno lo ha hecho, sabrá de qué estamos hablando. O sea, más de la mitad de las operaciones en un mapa de valor muchas veces no añaden valor, con lo cual hay que estudiar cómo eliminarlas. Esto acelera mucho el tiempo de respuesta, reduce mucho los costes y es una herramienta excelente cuando este proceso es estable y tiene una repetibilidad baja. Tanto Lean como Six Sigma, que hablaremos ahora enseguida sobre ella, utiliza toda una serie de herramientas, pero las básicas, los cimientos, por lo que empezamos en muchas empresas, sobre todo en pymes, es con las 5 S. Porque 5 S habla sobre orden y limpieza. Orden significa eliminar todo aquello que no hace falta, físicamente, pero también pasos en el proceso. Habla sobre ordenar y sobre estandarizar, sobre ponerle etiqueta y nombre y un sitio y un estándar a cada una de las cosas que hacemos. Y habla también sobre la mejora continua, sobre auditar para comprobar que se están haciendo las cosas como se ha establecido que se tienen que hacer, pero también auditar para poner en marcha ese motor de mejora que requiere que las cosas vayan cambiando y se vayan mejorando en el tiempo. Estos 3 bloques que podéis ver aquí, tanto de medio ambiente, riesgos laborales, ergonomía, pero también resolución de problemas, trabajo en equipo y creación de estándares, gestión visual, son competencias con las que trabajamos también en el 100% de los casos. Si ya existen en la empresa, perfecto. Si no existen, es muy importante ponerlas en marcha. Ahora hace poco trabajamos con un cliente en resolución de problemas. Es un cliente que tiene una metodología y se ha dado cuenta de que las capacidades, competencias en resolución de problemas son muy, muy importantes y se tienen que poner en marcha, se tienen que tener dentro. El otro tema de la resolución de problemas es esta técnica Ishikawa de espina de pescado o de las 6 M's. Bueno, no voy a ahondar mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero es una técnica importante también. A partir de aquí, lo que se hace es caracterizar cada una de las soluciones o fuentes de mejora posible, matrices de valor como esta que podéis ver aquí, sugerencias de mejora. Existen herramientas, como por ejemplo es esta de la industria 4.0, que es una aplicación para vehicular todas estas ideas de mejora, sea en grupos de brainstorming o sea a través de una, dijéramos, mejora abierta a cada una de las personas que forman parte de la organización. Bueno, en Six Sigma estamos hablando de una metodología también para un proceso estable, pero para un proceso donde la variabilidad será baja. Es decir, tenemos productos que se repiten con un cierto volumen. Six Sigma necesita que el volumen de los lotes sea grande. Un cliente en el que hemos trabajado hace poco fabrica placas para el sector del automóvil, placas electrónicas para el cockpit, para el cuentarevoluciones, el que tenemos justo detrás del volante. Y lo que requiere es que haya una alta estabilidad para que tengamos muchos datos, porque lo que vamos a intentar es que el nivel de defectuosidad en Six Sigma, el objetivo es llegar a 3,4 defectos por millón como mucho, que son lo que se llama ppms o dpms. El que conozca la metodología sabe que aquí cuantos más datos hayan, mejor para poder trabajar más esta metodología. Aquí vamos a establecer un parámetro, por ejemplo,
que sea de importancia para el cliente y vamos a buscar todos las, en el caso, por ejemplo, de rugosidad superficial para una pieza del automóvil en concreto, pues todos los parámetros del proceso que pueden influenciar a esta rugosidad superficial. Y se siguen cada uno de estos 6 pasos. El DMAIC, que es definir, medir, analizar, implementar y controlar, para llevar a cabo todo este ciclo, cuantas más veces se haga mejor, para poder llegar a optimizar por el ejemplo anterior que os ponía, esta rugosidad. Evidentemente, siempre involucrando a las personas adecuadas que conocen el producto, conocen el proceso y pueden intervenir en él. Es muy importante este foco, también aquí aparece, este foco a las personas que está en el centro, sin las cuales no puede funcionar. Bueno, aquí existen toda una serie de soportes gráficos, por ejemplo, para esta rugosidad, pues lo que sería un SPC, que podéis ver aquí, un control estadístico de procesos. Aquí graficaríamos la rugosidad, estableceríamos una curva de Gauss de esta rugosidad con máximos, mínimos, y a partir de aquí, bueno, Six Sigma tiene una carga estadística y matemática bastante elevada y se calcula lo que se llama un CPK, que lo que realmente consiste el CPK es ver cuántas veces cabe nuestra variabilidad dentro de los límites que el cliente nos ha establecido. Cuanto más grande es el CPK, significa que nuestra variabilidad es 2, 1,5 veces más pequeña que los límites del cliente. La curva de Gauss de nuestro producto, de nuestro atributo específico para esta característica, la variabilidad de esta característica del cliente. Bueno, aquí he puesto una tabla para cuando se habla de CPKs, entender si un CPK 1 es bueno o no, un CPK de 1,3, de 1,6, de 2. ¿Cuántos defectos por millón podemos esperar con un CPK de 1, de 1,3 o de 1,6? Un 1,3, que sería un mínimo admisible, estaríamos hablando de que estamos en 2 sigma respecto al objetivo de 6 sigma y estaríamos hablando de un nivel de defectuosidad mínimo admisible que podríamos tener, ¿vale? Bien, aquí tenéis los famosos Yellow Bell, Green Bell, Black Bell. Esto sirve también para entender qué se imparte como formación para cada uno de estos cursos. Yo aconsejo no saltarse ningún paso, empezar por Yellow Bell, después Green y después Black, para tener las capacitaciones necesarias para ir pasando de uno a otro. Sin embargo, un vuelco al Six Sigma. Y es importante utilizarla, utilizar las metodologías de diseño de experimentos, pero también es importante saber que el Machine Learning y empresas como Canalytics, da herramientas a una selección de parámetros que sea óptima sin tener que utilizar todas las herramientas un poco pesadas de la estadística y el diseño de experimentos que Six Sigma, porque también es una metodología que lleva muchos años en funcionamiento, promovía y que actualmente el Machine Learning le da herramientas pues, mucho más potentes que las que había originariamente en el diseño de experimentos. Vamos a hablar un poco ahora sobre gestión ágil. Esta es la 4ª metodología que os quería presentar. Ups, perdón. Es un poco de spoiler aquí. Vale. La metodología ágil funciona para el diseño de nuevos productos. Y este dibujito que tenemos aquí a la derecha lo explica muy bien. Hasta hace un tiempo se empezaba el proyecto paso a paso. Pues primero la rueda, después 2 ruedas, después el chasis, después acabar el proyecto. Esto nos lleva a que el cliente espera durante todo ese tiempo
hay que gestionar el tiempo de la fecha de entrega y no hay ninguna entrega intermedia, con lo cual el cliente no ve nada hasta el final. Actualmente, ¿qué ocurre? Que primero, el cliente no siempre tiene claro lo que quiere. Segundo, al cliente le pasan cosas en el tiempo, desde que nos hace el encargo hasta que le entregamos el producto. Y tercero, nosotros también aprendemos del producto a medida que vamos avanzando y probablemente en el paso 3 haríamos el paso 1 de forma diferente. Entonces, Agile tiene una palabra que para mí es clave, que es la de pivotar. Y pivotar significa mover el centro de gravedad respecto a donde estamos en función de cómo va avanzando el proyecto. Con lo cual, en las caricaturas de abajo veis que al cliente al principio se le entrega un patinete que no es para nada lo que quiere. Después se le entrega un patinete con manillar que continúa siendo lo que él quiere, de arriba, continúa siendo un coche, pero es un coche descapotable. Es decir, le vamos a ir haciendo entregas al cliente y le vamos a pedir feedback al cliente. Y con ese feedback es con el que vamos a ser capaces de mejorar el producto, entregar a tiempo también y entregar el producto que satisface al cliente completamente. Para poder llevar a cabo esta gestión ágil, es importante que la estructura de la empresa sea ágil, y aquí volvemos a hablar otra vez de las personas. La gestión ágil requiere estructuras celulares, es decir, ya no estamos hablando de una estructura piramidal, sino que estamos hablando de una estructura en la cual ya una que es interdisciplinar y que es capaz de hablar con el cliente. Por eso es esta estructura como que se llama de hueso de melocotón, en el cual hay toda una serie de equipos exteriores, cada uno hablando con un cliente, y un núcleo de equipos también que sirven al equipo exterior. Aquí introducimos un concepto que veremos también en el QRM, que es el Servant Leadership, que consiste en que los managers, y esto es un cambio cultural muy importante en las empresas, y las empresas ágiles ya lo han hecho, no son managers líderes que explican cómo se hacen las cosas, sino que son managers líderes porque facilitan a los equipos lo que cada equipo necesite y pida en cada momento para llegar al objetivo. Después hablaremos un poco sobre opciones que existen para hacer esta gestión. Aquí podéis ver algunas diferencias entre unos principios de una organización ágil y principios de una organización que no es ágil, ¿vale? Los de la derecha serían ágiles y los de la izquierda serían una gestión jerárquica. No podemos comentarlos todos ahora por falta de tiempo, pero os sonarán todos. En una empresa jerárquica, por ejemplo, aseguramos la carga. Nos queremos asegurar de que todo el mundo tiene trabajo siempre. Nos ponemos nerviosos cuando alguien no tiene trabajo. En cambio, en una organización ágil nos aseguramos de la capacidad. Queremos poder responder al cliente, responderle a tiempo y responderle en el menor tiempo posible. Nos aseguramos de la polivalencia, no de que cada uno siga las reglas, sino de tener equipos polivalentes para podernos asegurar de que hay un nivel de autogestión suficientemente importante. La dirección deja de tener el protagonismo de saberlo todo y saber hacia dónde tiene que ir para pasar a ser alguien que ayuda, que se asegura que la voz del cliente llega a todas partes y se asegura de simplificar los procesos para que todo sea lo más fácil posible, para que no haya alteraciones por las urgencias. Las urgencias existen, siempre existirán, pero no tienen por qué alterar el funcionamiento normal. Y la última palabra es muy importante, es estoy preparado para, no planifico constantemente y cuando hay una variación tengo que planificar de nuevo, sino que mi organización está preparada para abordar cualquier variación que exista en el proceso. Para esto existen dos metodologías, no podemos verlas en detalle, pero sí Scrum, que sirve para proyectos con una alta variabilidad. Aquí estaremos hablando, pues, no sé, desde hacer un programa informático, que es lo típico que todo el mundo explica, hasta hacer proyectos de obra civil, donde cada proyecto es muy diferente, y en donde aquí las fases del proyecto
varían mucho de un proyecto a otro. En cambio, Kanban, que no tiene que ver con el Kanban del Lean, es un Kanban diferente, son estos tableros Kanban, estaremos hablando también de fases, pero las fases de evolución son conocidas y los paquetes dentro del proyecto tienen un volumen que se puede conocer desde el principio, cada uno de ellos. Con lo cual, aquí vamos a hacer una gestión de los paquetes sabiendo la cantidad máxima de paquetes que podemos aceptar dentro de cada columna, porque el monto de tiempo es conocido, y sobre todo porque vamos a dar esta herramienta de Kanban como una herramienta de comunicación para que la polivalencia del equipo pueda trabajar sobre ella y hacer avanzar los tickets del Kanban de la forma más rápida posible hacia el pero es una herramienta que funciona muy bien. En función de dentro de Agile, cuál es cada una de las dos, dijéramos, entornos en el que funciona. Ahora vamos a hablar de QRM, probablemente es el último que se ha añadido. En los últimos años se habla mucho de QRM en España. Tengo que decir que QRM es una metodología que funciona desde el año 2003 o 2004, pero bueno, el entorno de trabajo ha hecho que sea cada vez más necesaria. Chesco, QRM tiene mucho en común con Lean. Chesco, perdona. ¿Sí? Antes de que entres en este último bloque, Sí. a veces se entrecorta un poco cuando hablas. No sé si tienes más dispositivos conectados a Internet que puedan estar haciendo que la conexión no sea buena. Otros dispositivos que tengo en marcha, sí. Vale, hecho. A ver si así mejora la cosa. A ver si mejora un poco, sí. Venga, gracias. Bien, gracias, Pau. QRM, como decía, es miembro de la misma familia que Lean, pero intenta dar respuestas a algunas cosas en que Lean se gestiona mal. No es capaz de poder llegar a dar respuesta. Yo trabajaba hace un tiempo en una empresa del sector del metal en el cual pues, se trasladaron algunas de las herramientas Lean que funcionan en muchas empresas que trabajan por lotes, pero esta empresa tenía algunas particularidades, como por ejemplo pues que el nivel de variabilidad de la materia prima estaba cerca de las 600 referencias de materia prima. Y el nivel de productos acabados diferentes era cerca de, aunque pasar de 600 materias primas a 5.000 no era un solo paso, pues crear Kanbans o crear stocks intermedios para enlazar los procesos con algo entre 500 y 5.000 referencias, pues ya se ve que es imposible. No se puede hacer un Kanban para ni 600 referencias, ni al principio del proceso. Pero es que además los lotes variaban de 10 a 1.000. O sea, había dos órdenes de magnitud de diferencia. Con lo cual, las preparaciones de máquinas, todo esto se veía afectado por esta gran variabilidad. Y en este entorno, Lean lo que intenta es reducir la variabilidad. Pues trabajar con Kanbans para tener siempre cierto material preparado, trabajar con lotes de reposición, intentar estandarizar lo más posible la forma de trabajar, reducir los desperdicios de cada paso del proceso. Bueno, todo eso es factible hasta un cierto punto, pero llega un momento en el que cuando la variabilidad es muy alta, uno se empieza a hacer preguntas. ¿Cómo hago esto? QRM intenta aprovechar la variabilidad. Es lo que decíamos antes de convertir una amenaza en una oportunidad. Esta empresa que os decía, por ejemplo, una de las variabilidades que tenía es que pasaba de momentos en el año de una actividad, dijéramos, al 70%, a otros momentos en que tenía una actividad del 120%. Y la frecuencia de entrada de pedidos variaba mucho también.
Entonces, esto era una dificultad añadida. Y aquí QRM se mueve muy bien. QRM utiliza muchas herramientas de Lean, pero pone un enfoque diferente. Aquí os he puesto algunos ejemplos de empresas que han pasado de Lean a QRM. Inditex o Zara, Harley Davidson y Amazon. Y seguramente Amazon, porque bueno, últimamente hay anuncios también de Amazon, de las personas en Amazon, es un buen ejemplo para lo que os quería comentar ahora. Y es que QRM se basa en dos pilares. Uno es la confianza en las personas, la autogestión, y la otra es la gestión del tiempo. Y aquí Amazon probablemente es el paradigma que tenemos todos en la cabeza en gestión del tiempo. Entonces, la gestión que se hace con las personas es desde la confianza, desde la creación de equipos de alto rendimiento. Y estos equipos se crean con estos 5 elementos que veis aquí. Respeto a las personas, comunicación de la vulnerabilidad o de la puesta en común de la vulnerabilidad que todos tenemos, nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras fortalezas también, con un alto grado de comunicación, con un alto grado también de expresión del compromiso y con objetivos claros, objetivos que da la dirección, evidentemente, pero con objetivos que también estos grupos se crean ellos mismos. En cuanto a la gestión del tiempo, Lean se focaliza en los costes estándar y todos hemos tenido culturalmente enfoque en los costes estándar, pero en un proceso de una empresa, y aquí he puesto 4 y no los 4 tienen que estar en una fábrica, pueden ser recepción de pedidos, detección de necesidades y compras, la cola 3 puede ser la de la fábrica y la 4 puede ser las expediciones o la facturación o el que sea. Hay una serie de costes estándar que tienen que ver con el proceso en sí mismo cuando se está llevando a cabo, pero hay una cantidad de colas que tenemos inmensa. Y en las colas y en los procesos, en la suma de los dos, está el coste de la empresa. Entonces, ahora vamos a ir un poco más adelante a ver cómo influye QRM, pero cómo influye en el coste total de la empresa, no solamente en el coste estándar. Dejadme que os ponga un ejemplo. Imaginemos que nuestra empresa, para poner esta analogía, es la carretera, liberalizando los peajes de las carreteras, de las autopistas. Nosotros compramos un recurso que es carretera. ¿Y qué intentamos? Optimizarlo, saturarlo al máximo para optimizar ese recurso y esos costes ligados a la inversión que hemos hecho en el recurso carretera. Pero ¿qué ocurre cuando en ese recurso que ya tenemos saturado aparece una urgencia, una ambulancia? Pues que todo se para, todo se colapsa. ¿Qué es mejor? Bueno, quizás la foto de la derecha es extrema, pero ¿qué es mejor? Es mejor tener una cierta disponibilidad para que esa ambulancia, que cada vez más en nuestro entorno buca es más frecuente, pueda avanzar lo más rápidamente posible. Y aquí empezamos un poco también una parte matemática o teórica que después bajamos a la realidad de las empresas, que es la teoría de colas y la dinámica de sistemas. Con esta ley de Kingman, que habla sobre que la variación de las colas o de los tiempos de espera depende mucho de la saturación que tengamos en nuestros activos, en nuestras máquinas y también en nuestros procesos que no sean máquinas. Y cuando pasamos de ese 70 a 80%, el tiempo de espera se incrementa mucho. Evidentemente, esto hay que bajarlo a la realidad de cada una de las empresas. Y aquí pues hacemos mediciones de variación de tiempos de llegada, variación de tiempos de ejecución de los procesos. Y con todo esto podemos crear la ley de Kingman adaptada a cada empresa y a cada realidad. Y a partir de estos cálculos podemos establecer un punto óptimo de cuál es el nivel de saturación que hace que los tiempos de cola no varíen mucho en función de la utilización que haya de los activos de la empresa. Bueno, no quiero extenderme mucho en este tema porque también da para mucho rato hablando. Y aquí tenéis los 4 pasos para implantar QRM. Tiene que ver con definir células, definir la organización, empoderar y capacitar a las personas y entonces a partir de ahí empezar la reducción de los tiempos y eso nos conllevará a una reducción de costes que también se puede predecir, también es esperable en función de los tiempos que vayamos reduciendo. Aquí tienes un poco de bibliografía, como esta presentación la compartirá Pau, pues podéis verla con más detalle, pero esto es bibliografía específica
para QRM, que os animo a que lo podáis leer también. Y bien, eso es todo. Aquí tenéis el resumen. Me gustaría dejar un tiempo para preguntas o para comentarios. Aquí tenéis el resumen de lo que hemos hablado. Y nada más, gracias por vuestra atención. Aquí tenéis el correo electrónico de Onlin, que es info@onlin.com. Y ya está, pues Pau, yo ya he acabado. Me gustaría que si hay alguna pregunta, pues la pudiéramos comentar o algún tema que lo pudiéramos comentar entre todos. Sí, por supuesto, os animamos a todos a... Mira, aquí tenemos una pregunta por el chat. ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos para elegir qué metodología puede ser la más útil en la organización? Bueno, los primeros pasos es, espera, dejadme que deje de compartir. Vale. Los primeros pasos es identificar un equipo motor en la empresa, personas que conozcan, si es posible, todos los procesos y que sean, como decíamos al principio, adaptadores tempranos, personas que son proclives al cambio y que se sienten bien con el cambio. Y a partir de ahí, una buena propuesta es conocer el Business Model Canvas como parrilla para asentar los conocimientos y crearlo, rellenar el Business Model Canvas y a partir de ahí, conociendo cómo es nuestro negocio, hacer hincapié en una de las casillas que habla sobre nuestra diferenciación. Si entendemos bien cómo es nuestro cliente y cuál es nuestra diferenciación, pues trabajar en esa diferenciación. Cómo la mejora continua puede ayudar a lo que el cliente quiere en esa diferenciación en concreto. Otra posibilidad también es trabajar en nuestros procesos clave. Si ya la diferenciación está muy clara, pues cómo podemos hacer que nuestros procesos clave sean robustos y funcionen bien en la propuesta de valor y la diferenciación que le hemos hecho a nuestros clientes. Ese sería un punto de partida bueno. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo os invito a que abráis micros e incluso cámaras y iniciamos una conversación. Hombre, yo por mi parte, Chesco, la verdad que creo que está muy bien esta visión, ¿no? Esta visión de que no es simplemente la metodología, sino que esto va de personas y que es el primer paso a tener en cuenta, ¿no? Y que no todas las personas se adaptan igual a un cambio, porque al final la transformación digital va de eso, de transformarse, de cambiar, y cada persona tiene unas capacidades y unas habilidades diferentes. Y como primer paso yo creo que es muy adecuado el tener en cuenta estos aspectos. Y a que a menudo los proyectos de transformación digital se suman por fallidos muchas veces y básicamente, y una de las principales causas es porque no se ha puesto el suficiente foco en esta gestión del cambio. Correcto, eso es. Nosotros, una de las cosas que hacemos en Onlin, uno de los productos que os comentaba al principio, son las aplicaciones móviles. Y no lo hemos hecho por casualidad, lo hemos hecho porque de todos los proyectos que hemos hecho de mejora continua, uno de las piedras en el zapato más importantes son la comunicación y la integración de las personas. Entonces hemos pensado, ¿cómo podemos hacer para que todo el mundo esté al día de qué proyectos hay, qué acciones hay en marcha, qué indicadores, cómo está funcionando? Bueno, pues todas esas aplicaciones móviles que las personas se sientan integradas y que todo el mundo esté al día de forma instantánea de cómo está evolucionando el proceso de mejora continua. Porque esto, como tú muy bien decías, Pau, va de personas y las personas necesitan comunicación, necesitamos información y además en la actualidad estamos acostumbrados a tenerla ya y en las empresas cuando hay un proceso de mejora continua las personas no quieren esperarse a una reunión, además de que ahora con el COVID ha sido más complicado, ¿no? No quieren esperarse a una reunión a enterarse de qué se está haciendo, sino que lo quieren tener ya. Entonces, todas estas aplicaciones ayudan a eso, a tenerlo ya. La gestión de prevención de riesgos, a poderla tener ya, las auditorías, tener el resultado ya, el Kaizen, pues ser capaz de poder qué se está haciendo con esta sugerencia, qué acciones hay en marcha, quién la va a hacer, cuándo.
Bueno, media... Se te sigue entrecortando el audio. lo Que bueno, siento. que de momento que bastante bien, pero ahora sí que esta última frase ha quedado un poquito entrecortada. Vale. Sí, yo la verdad que lo que os invito a todos es que podáis pensar con estas temáticas que tratamos, cómo lo podemos incorporar a nuestras organizaciones y empezar a pensar un poco cómo empezaríamos, ¿no? Y si sería interesante. Yo creo que yo con esto es lo que desde las jornadas de sensibilización buscamos, ¿no? Que podáis tener esta información y podáis pensar en cómo aplicarlo en vuestra organización. ¿Vale? Entonces yo, bueno, visto que estamos un poquito con problemas de conexión y demás, yo por mí lo dejamos aquí. Agradeceros una vez más vuestra asistencia. Yo os enviaré la grabación con un mail y donde os adjuntaré también el formulario de satisfacción de la jornada, que os invito a todos a que lo hagáis, puesto que nos es muy importante para poder seguir con el programa. Y bueno, y simplemente pues anunciaros que ahora la próxima jornada será el 16 a cargo de Paul Barceló de TIE Smart Factory y trataremos cómo ayuda a un sistema MES en el camino hacia la industria 4.0. ¿Vale? Simplemente esto yo os lo pondré en el mail recordando las próximas jornadas. Y bueno, una vez más agradeceros la asistencia. Chesco, muchas gracias por tu ponencia, la verdad que ha sido muy interesante. Y nada, nos vemos el 16 y que vaya muy bien el día a todos. Muchas gracias.